Antes del tiempo, antes de la forma, antes incluso del silencio, existía Dios. No como una figura lejana ni como una idea abstracta, sino como vida plena, como amor absoluto, como conciencia infinita. Dios era, y es, el origen de todo lo que respira, de todo lo que late, de todo lo que existe. En Él no había vacío, porque Él mismo era plenitud. No había oscuridad, porque su esencia era luz. Y de ese amor eterno nació la creación. Dios miró el universo que aún no existía y decidió compartir su ser. Pronunció la palabra y la luz surgió. Separó los cielos de la tierra. Dio forma a los mares, levantó montañas, sembró estrellas en el firmamento. Cada acto no fue solo poder, sino intención. Cada detalle llevaba una huella divina. Y al final, Dios creó al ser humano. No lo hizo como al resto de la creación. No fue solo palabra, fue aliento. Dios inclinó su espíritu y sopló vida en el hombre y la mujer. Los creó a su imagen, capaces de amar, de elegir, de soñar. Los creó libres, porque el amor verdadero no se impone, se ofrece. Pero la libertad también abrió la puerta a la distancia. El ser humano, buscando su propio camino, se alejó del corazón de Dios. No porque Dios se retirara, sino porque el miedo, el orgullo y el olvido levantaron muros. El mundo comenzó a cargar con dolor, injusticia, violencia y soledad. Generación tras generación buscó sentido, buscó respuestas, buscó a Dios, muchas veces sin saberlo. Y Dios nunca dejó de buscar al ser humano. Habló a través de la conciencia, a través de la naturaleza, a través de profetas y sabios. Susurró en el desierto y rugió en la tormenta. Prometió que no abandonaría a su creación. Pero el corazón humano seguía herido, dividido, cansado. Entonces, Dios hizo algo impensable. No envió solo un mensaje. No mandó solo una ley. No levantó solo un rey. Dios se hizo camino. Y ese camino tuvo un nombre, Jesús. Jesús no nació en un palacio, sino en la sencillez. No llegó con ejércitos, sino con manos vacías. Desde su primer aliento mostró que el poder de Dios no se manifiesta en la fuerza, sino en el amor. Jesús era Dios hecho carne, el infinito entrando en el tiempo, la eternidad caminando entre los hombres. Creció entre personas comunes. Conoció el trabajo, el cansancio, la amistad. Rió, lloró, sintió hambre y sed. No vino a escapar del mundo, vino a habitarlo. Y cuando comenzó a hablar, su voz no imponía miedo, sino esperanza. Jesús habló del reino de Dios, no como un lugar lejano, sino como una realidad que empieza en el corazón. Dijo que Dios no estaba solo en los templos, sino cerca de los pobres, de los enfermos, de los olvidados. Dijo que amar al prójimo era amar a Dios, que perdonar era más fuerte que vengarse, que la fe podía mover montañas. Y no solo habló, vivió lo que enseñó. Sanó a los enfermos, no solo del cuerpo, sino del alma. Tocó a quienes nadie quería tocar. Miró a los ojos a quienes todos evitaban. Perdonó pecados, levantó caídos, devolvió dignidad. En Jesús, Dios mostraba su rostro, un rostro de compasión. Pero la luz incomoda a la oscuridad. El mensaje de Jesús desafió el poder, las estructuras, los corazones cerrados. Su amor sin condiciones fue visto como una amenaza. Y el mismo mundo que él había venido a salvar, decidió condenarlo. Jesús fue traicionado, juzgado injustamente, golpeado, humillado. El Dios que había creado las estrellas aceptó ser coronado con espinas. El que dio vida a todo, fue clavado en una cruz. Y desde ese lugar de dolor, Jesús no respondió con odio, sino con perdón. Padre, perdónalos, dijo. En la cruz, Jesús cargó con el peso del sufrimiento humano. El miedo, la culpa, la soledad, la muerte. No como castigo, sino como acto de amor. Porque Dios no quiso salvar al mundo desde lejos. Quiso hacerlo desde dentro. Y cuando todo pareció terminar, cuando el silencio cubrió la tierra, cuando la esperanza pareció apagarse, ocurrió lo imposible. La muerte no tuvo la última palabra. Jesús resucitó.
La tumba quedó vacía, pero el mundo se llenó de sentido. La resurrección no fue solo un milagro, fue una promesa, que el amor es más fuerte que la muerte. Que la luz vence a la oscuridad, que ninguna herida es definitiva. Jesús volvió para decir que Dios sigue presente, que el miedo no gobierna, que la vida continúa. Y luego, confió su mensaje a la humanidad, amar como Él amó. Hoy, Dios sigue hablando. No siempre con voz audible, sino en el silencio del corazón. En el acto de bondad inesperado. En el perdón difícil. En la mano que se extiende. En la fe que resiste. Jesús no es solo una historia del pasado. Es una presencia viva. Un camino abierto. Un recordatorio constante de que no estamos solos. Dios no es indiferente al dolor humano. Jesús no es ajeno a nuestras caídas. El amor divino sigue buscando, sigue esperando, sigue llamando. Y cada vez que eliges amar en lugar de odiar, perdonar en lugar de vengarte, ayudar en lugar de ignorar, Dios vuelve a caminar entre nosotros. Porque el amor que creó el universo es el mismo amor que quiso salvarlo.